Hermanos, voy a tratar de compartir algo como una introducción que justamente era algo que, como decía Lolo, vengo considerando hace tiempo. Hemos tenido intercambios con otros hermanos de otros lugares y ahora con lo que vamos a leer vamos a ir viendo a lo que quiero referirme. Pero me llamó hoy la atención cuando Lolo justamente marcaba hoy esta cuestión de, sobre los frutos, la obra, y considerando lo que yo tenía preparado. Fíjense que en una parte dice: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Creo que lo más importante es, lo marca Pablo en las cartas, y por eso lo vamos a leer un poquito, es nuestra sincera fidelidad a Cristo. No perder de vista lo más importante, que es el Señor, nuestra relación con Él, nuestra confianza en Él. Y vamos a leer directamente, no sé si Lea está para leer. Sí. Para que veamos en la Escritura esta importancia. Le voy a dar el título de lo que vamos a hablar hoy. Es el celo de Dios. Dice que Dios Pablo dice que lo celo con celo de Dios. Tengo celo. Les voy a leer el significado de la palabra celo en este sentido, en esta acepción. Dice: interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Lo repito: interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Si Dios dice que tiene celo por los suyos. Vamos a leer en 2 Corintios 11. Vamos a leer en 2 Corintios 11, del 1 al 4, porque este es el inicio. Porque Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Y es esa la piedra, ese es el fundamento sobre el que nosotros tenemos que edificar, sobre edificar. Y acá hay una advertencia de Pablo de una cuestión no menor, y justamente de esto tenemos que sacar un interés. Te voy a decir el título completo, porque el celo de Dios, 2 puntos: tener una esposa pura, un pueblo celoso, un corazón completamente para Él, entregado a Él, y es recibir el más alto amor. ¿No? Porque no dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por eso, en esta lectura que vamos a hacer acá, comenzando, es a quién está dirigido nuestro amor, a quién le estamos dando nuestro corazón, a quién estamos amando, ¿no? Con este amor exclusivo, el amor que únicamente se le debe a Dios. El Padre nos ha dado a su Hijo, y el mismo Hijo dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿No? El Padre y yo uno somos. Entonces esa deidad que se manifiesta, ¿no?, es uno solo. No hay dos dioses, no hay dos. Fíjense, vamos a leer. Y esto que dice Pablo, como diciendo: perdónenme, ¿no? La Nueva Traducción Viviente la tengo acá, pero vamos a leerla primero de la Reina Valera. Ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, tolérenme. Porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que
que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Ahí. Entonces Pablo, ¿no?, en la nueva traducción viviente dice, pues los celo con el celo de Dios mismo. Y dice, los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo, a Cristo. Entonces, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo sea corrompida. Pero fíjense que corromper esta sinceridad y esta exclusiva devoción a Cristo está ligada a que si se les predica un Jesús diferente, si recibimos un espíritu diferente o un evangelio diferente, ya está afectando esa relación. Nosotros, cada hijo de Dios, cada cristiano tiene una relación directa y personal e íntima con Jesucristo. Por eso Pablo llega a decir en una de sus cartas, el que no amare a Jesucristo, sea... ¿Todos saben esa parte? El que no amare a Jesucristo, sea anatema. Entonces, es a Jesucristo a quien miramos nosotros, al autor y consumador de la fe. Y a Él es a quien tenemos que conocer más y más. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En Cristo está revelado el misterio. Además que por medio de Él se va a Jehová. Amén. Él es el mediador, dice, entre Dios y los hombres. Pero fíjate que hay un misterio, porque dice Jesucristo hombre. Dice que es el mediador. Es como si yo te dijera, Omar, el ser humano. Es algo un poquito como Jesucristo hombre. Si yo digo Jesucristo hombre, estoy haciendo referencia a su lado humano, pero no a su lado divino. ¿Se entiende? Porque el Cordero, la expiación, dice, porque en su cuerpo cargó, en su cuerpo de carne. Pero el Cristo, que venía a este mundo, porque cuando Juan escribe en Juan 1, ahí nomás, en 2 y 3 dice, este era en el principio con Dios, cuando presenta el Señor, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces no me estás diciendo que un hombre ahí es el mediador, porque Jesús de Nazaret no había nacido. Sin embargo, acá Juan lo está presentando en el principio con Dios y que todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces, mediador es Jesús, nuestro abogado, que es la propiciación por nuestros pecados, y Él es justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad si confesamos. ¿Por qué? Porque la sangre que derramó paga todas nuestras injusticias. Pero lo interesante es que Pablo dice después, para presentarnos, vamos a ver, lo voy a buscar acá. ¿Se acuerdan la parte que él dice? Para presentarse a sí mismo, una iglesia, ¿no? Entonces, el punto es, ¿ante quién nos vamos a presentar? ¿Ante quién? Vamos a leer un poquito. Antes vamos a leer Colosenses 1, del 10 al 16. Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. Porque Hasta ahí, está ahí. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Una imagen es algo visible, ¿no? Dios es invisible, sabemos que Dios es espíritu y es invisible. Pero del Hijo, acá está diciendo, Él es la imagen visible. ¿No? Porque la promesa que nos dice, los limpios de corazón, verán a Dios. Hoy, vieron que una forma de decir es, si veo algo, puede ser en sentido figurado, yo entiendo, comprendo, y otra cosa es verlo físicamente. Hay un comentario que no es, uno puede no tener la visión, pero sí percibir, y otra persona puede tener los ojos y no ver, no percibir. O sea que el entender algo muchas veces tiene que ver con poderlo ver, aquellas cosas que la gente no ve hoy, porque dice a Jesucristo a quien aman sin haberlo visto. Seguimos entonces, porque en Él, ¿cómo dice? En Él fueron... Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué fue creado todo? Por Él, por medio de Él y para Él. Para Él. ¡Qué exclusividad! Yo creo que cuando el Señor dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No había nadie, ¿no?, a quien vos le debas más respeto en el mundo, en la tierra, que a tu propio padre, ¿no? Dice, amarás, ¿no?, honrarás a tu padre y a tu madre. Jesucristo se pone por sobre el padre y la madre nuestra. Y entonces uno dice, llegar a ese amor, a que ese amor sea real en nosotros, necesita de un conocimiento. De decir, bueno, conozcamos más y más al que nos amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice Pablo. Vamos a leer en Isaías 43, porque esto dice, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y fíjense que acá, cuando leímos, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Su sangre nos redime. Su sangre es el pago. Pero hay que entender esto. Dios es el juez y es el legislador. No puede quedar en falta. No puede quedar en falta. No puede decir, bueno, está la ley, ¿no? Viene un hijo, la quebranta, queda sin castigo. No puede hacer eso. Necesita que alguien pague. Ahora, la redención viene de Dios mismo. Vamos a leer Isaías 43, 1 al 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Sí. Yo te redimí. El misterio, Pablo dice, para que crezcamos en el misterio del Padre y de Cristo. ¿Por qué esto? Porque cuando leemos hay un solo Salvador. No hay dos Salvadores, no hay dos rocas, no hay dos jueces, no hay dos legisladores. Hay uno. El Señor dice, mi Padre y yo, dice, y el Padre, uno somos. Vamos a leer en Isaías 33 esta manifestación de... Por eso dice, ¿quién fue manifestado en carne? Un versículo que ha tenido algunas controversias, por el versículo que cómo se traduce.
Pero grande es el misterio de la piedad. ¿Quién fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria? Jesucristo. O sea, tenemos ahí Mati, Milla. No, te quería el pasaje cuando hablaba del pueblo, que está en 1 Pedro, dice, pero ustedes son un pueblo escogido, los santos del rey, una nación santa, un pueblo para Dios poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que nos amó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Ustedes en otro tiempo eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, ahora sí han recibido misericordia. Amén. ¿Cuál es Pedro cuánto? 1 Pedro 2. Sí, 1 Pedro 2 del 9 al 10, yo lo tengo anotado, lo traje también. No vamos a ver todo lo que traje, vamos a ver algunas partes, pero lo importante, está bueno que lo hayas leído. Es para que veamos que el pueblo de Dios, el pueblo adquirido por Dios, ¿cómo el pueblo adquirido por Dios? ¿Que Dios tenía que adquirir algo? Si Él es dueño de todo. ¿Cómo lo entendemos? Lo ganó porque hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice, los espíritus de los justos hechos perfectos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cristo tenía que hacer la obra de la creación nuestra. Nosotros, nacidos de carne, éramos carne. El ser humano, nacido de la carne, muere. Pero el Espíritu vivificará. Nuestros cuerpos mortales, o sea, el Espíritu nos vivifica ahora y va a ser el que quede, ¿no? Porque la carne no hereda el reino de los cielos. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, obviamente, el que es nacido del Espíritu, dice el Señor Nicodemo, Espíritu es. Y la obra del Padre y el Hijo es todo aquel que cree en su Hijo, le es dado el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Solo aquellos que aman a Jesucristo pueden ser hechos hijos de Dios. Ninguna persona en el mundo puede ser hecha hijo de Dios si no es por el regalo de la gracia inmerecida y derramada por medio de Jesucristo. Ahora vamos a leer antes de... ¿Vos tenías? Sí, yo quería compartir el versículo que vos citaste recién. Sí. Está en 1 Timoteo 3:16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, Cristo de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido a Dios en gloria. ¿Por qué dice Cristo? Algunas traducciones dicen quién fue manifestado, quién, o Cristo, o sea, depende de los manuscritos o las versiones. ¿Cuál es? No, ¿cuál es? 1 Timoteo 3:16. Ahora igual vamos a hacer una lectura. A mí me interesa... Él, bueno, por ejemplo, ahí él, ¿quién es él? Si él fue manifestado en carne es porque, obviamente, se manifiesta alguien que ya estaba. ¿Se entiende? Vino. Al mundo vino, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Está hablando de alguien que ya estaba. En el principio era el verbo. Esa es la importancia de la grandeza de Jesucristo. Y ahora vamos a leer en Isaías 33, del 10 al 22, vamos a hacer una lectura más larga. Y quiero que veamos algunas cosas que es ver a Jesucristo en este pasaje. Verlo a Él. Y no solo verlo a Él, ver el espíritu de la palabra, la verdad de Dios eterna que estaba en el antiguo pacto y en el nuevo, o sea que se ve el mismo mensaje, no es que cambió de plan, siempre quiso un pueblo de personas justas, rectas, amorosas, benignas, ¿no? Un reino de hijos de Dios, que amen la justicia, ¿no? Que ya te he dicho que pide Dios de ti, que ames misericordia, que practiques la justicia y que te humilles ante tu Dios. Que lo reconozcas. Por eso toda rodilla se doblará ante Cristo y nadie más. Nadie más. Para que toda rodilla, ¿no? Dice, vivo yo, dice Dios, dice Pablo en Romanos, citando el Antiguo Testamento, que toda rodilla se doblará ante mí. Ante mí.
y confesará a Dios. Vamos a leer entonces Isaías 33, del 10 al 22. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concibieron hojarascas, rastrojo darán a luz, el soplo de su fuego los consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oigan los que están lejos lo que he hecho, y ustedes los que están cerca conozcan mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. Vamos para ahí. Esta pregunta es fundamental porque dijimos que para que anden como es digno del Señor, ¿no es cierto? Al principio leemos de Pablo. Pablo dice, quiero que anden como es digno del Señor. Siguen. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Hasta ahí. Quiero que veamos acá. Quiero cuando el Señor dice, busquen el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Esto es la justicia del reino del cielo. Esto es amar la justicia. Esto es buscar agradarle al Señor en todo y vivir como es digno de vuestro llamado, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Esto es. Y esto es, por eso dice, fíjense, el que camina en justicia y habla lo recto. Hablad verdad cada uno con su prójimo. El que aborrece la ganancia de violencias. No la ganancia injusta, no la deshonestidad. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. ¿Saben lo que es cohecho? La coima, la plata maravilla. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Propuestas sanguinarias. Obviamente el mundo está lleno de gente que se propone, ¿no? La banda delictiva están hoy en todos lados. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Evitar exponerse al mal. Esas son las personas que habitarán con las llamas eternas. ¿A quién llama las llamas eternas? El fuego consumidor. La presencia de Dios. Estar ante su presencia. ¿Y cómo puedo yo estar ante la presencia de aquel que tiene ojos como llama de fuego? Y que ve en tu corazón y discierne tus intenciones y decide todas las porquerías que pensás. Por medio de Cristo, si no, si no está Cristo, Es que es Cristo mismo. Ahora lo vamos a ver eso. Para que quede claro, no es que, sacame el mediador que quiero hablar con el jefe. No, flaco. Hay un único jefe. Y ese jefe te traspasa con la mirada y te conoce los pensamientos tuyos. Y es omnisciente. Y da a cada uno conforme a sus obras. Yo, Jehová, que conozco el corazón de cada uno. Vamos a leerlo. Ahora dice, fíjense, este habitará en las alturas. Seguimos leyendo de quienes habla, de estos justos. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Estas cosas les serán dadas por añadidura. Tu pan, tu comida, tu trabajo, no se preocupen, porque vuestros padres saben que tienen necesidad de esas cosas. Ustedes si buscan el reino de Dios y justicia, si se procuran caminar en justicia, ¿no? En rectitud, con honestidad, la vida práctica de la que habló Sebastián, para que te vaya bien a vos y a los tuyos, esta es la promesa. Ya estaba presente. La está haciendo Jehová la promesa y la hizo Cristo también. Ahora, fíjense cómo dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, al Rey en su esplendor. Seguimos leyendo en el 18.
Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, y por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Ahí. Entonces, la seguridad, cuando dice, ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, habla de el enemigo, ¿no? Las galeras, barcos de guerra, gran nave, nadie te podrá hacer daño. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Todo esto se aplica a nuestro Señor Jesucristo, nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, el que nos salva. Ahora vamos a considerar Santiago 4, un pasaje de Santiago 4, del 4 al 10. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamenten y lloren. Su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Sí. El paralelo que encontramos acá de las almas adúlteras, de la amistad con el mundo y de ser anhelados para el Señor, que se dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y en el 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Está hablando indistintamente Dios y el Señor. No está dividiéndolo, está unificándolo. La misma acción que yo tengo para acercarme a Dios es la de someterme, humillarme delante del Señor. Ahora vamos a leer más adelante en Tito. Quiero que leamos esto para ir terminando. No sé si llegamos después, vamos a leer lo de los ojos de llama de fuego y cómo escudriña, porque eso, la cita que quería responderle a Lolo es en Apocalipsis. El Señor le dice a la iglesia, yo soy el que tiene ojos de llama de fuego, que escudriña la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras. Y esas son las mismas palabras que usa Jeremías, Jehová. Las mismas. Lo vamos a ver si llegamos. Pero para que entendamos la importancia de caminar de la mano del Señor y de la sana doctrina. Fíjense en Tito, lo voy a leer yo un poco para irlo cortando y después lo leemos de corrido. Pero fíjense lo que le dice Pablo a Tito. Y esto que decía Lolo hoy, la importancia de que la iglesia se ocupe en buenas obras, de frutos. Pero no cambiemos estructuras, actividades eclesiales por la vida cotidiana en la que nosotros tenemos que ser luminares en el mundo.
No cambiemos. No querramos venir a la iglesia para hacer algo, no, si yo voy y después no soy fiel en lo que tengo que ser fiel. Realmente, digo realmente en un sentido de indispensablemente. Fíjense cómo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina es esto que viene. Porque dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea que eso tenemos que tenerlo todo. Tener una persona sobria, seria, prudente, sano en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, ¿quieren ser ancianas? Bueno, acá ya la da por sentada. Las ancianas sean reverentes en su porte. Reverentes en su porte. No calumniadoras, no hablar mentiras de otros, ni nada malo. No esclavas del vino, obviamente eso tiene que ver con el dominio propio. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. La iglesia de Cristo desde el principio defendió la familia. El núcleo de la familia es el marido y la mujer. Y si vos no amás a tu marido y si vos no amás a tu mujer, no te sirve ir a la iglesia ni decir que sos cristiano por el mundo si sos una persona que descuida el primer lugar donde Dios te puso. Que enseñen a las mujeres más jóvenes, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que acá no zafa la persona. La sana doctrina nos manda a tener vidas ejemplares. Si no damos ese fruto, ¿vieron esa iglesia, la iglesia evangélica moderna? No, este canal enlace que decía el otro, no, el enlace ni lo ponga. ¿No? Cuidado con lo que ve porque puro circo. No, si Dios ve lo secreto. Dios no nos llama a nosotros a vivir vidas en lo secreto. Vidas de humildad, vidas de que no se publican, vidas que no quieren salir en las redes sociales y que lo llamen. Bien. No. Esto es lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es esto que estoy diciendo yo. Ahora, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Prudente, hermano. ¿Prudente qué es prudente? Prudente es tener cuidado con todas las cosas. Ser responsable, ser puntual, estas cosas que habló Sebastián. Así que me remito a lo que él dijo y a lo que él va a enseñar, que es una vida prudente, una vida práctica que hace las cosas como tienen que ser hechas, bien, con cuidado. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. La iglesia tiene que ser intachable, irreprensible. De hecho, el obispo, el anciano, la persona que enseña, lo dice acá. Tenés que ser un ejemplo, no puede ser vos el que enseñe y no tenga integridad, no muestre integridad. Dice en el 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea que si vos, como empleado, sos un cachivache, no estás poniendo en práctica la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Vos como empleado tenés que ser un ejemplo. ¿Querés dar fruto? ¿Querés hacer una buena obra? Bueno, no me traigan más ofrenda, dice el Señor. No vengan acá a la iglesia mañana, yo quiero el ministerio, y en tu casa sos un desastre, no atendés tu asunto, no vas a puntuar al trabajo, no cumplí, le robaste a tu jefe, no vengas. Aprendan a hacer el bien y después vamos a estar a cuenta. ¿Estamos? Porque el mundo está lleno de hartazgo de gente que se dice cristiana y después no anda como hijo de Dios. Dice, fíjense, sigamos leyendo el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para Él, Jesús, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una esposa, un pueblo, un corazón. Tu corazón, mi corazón, es para el Señor. Entonces, ahí, en las buenas obras, en tu casa, en la iglesia, en todo lugar, está lo que Dios busca en nosotros. A ver, buenas obras, muchachos, ¿qué son? Bueno, primero, tu marido, tu esposa, tus hijos, tu casa, tu empleador, tu empleado, tu trabajo. Porque acá lo dice. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, es insultar la palabra de Dios. Hablamos de la obediencia de Cristo. La obediencia impecable. Nosotros, ¿no? Dice, dejó su pisada. Las pisadas fueron de obediencia al Padre. Dice, yo hago siempre lo que el Padre le agrada. Por eso también leemos, aparte su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Siga la paz, busque la paz y siga bien. Todas esas cosas tienen que ver, primeramente. Obviamente, esto que decía Lolo, después uno puede aspirar. Pero fíjense que en la iglesia misma el obispo no podía aspirar al cargo de obispo si no era primeramente marido de una sola mujer, irreprensible, apto para enseñar, hospedador. No podía. Tú tenías que tener condiciones. Cuando dice a la fe añadan virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia. Hay que esforzarse. Dice, si estas cosas, esto está en ustedes, no lo va a dejar estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué está relacionado con Jesucristo? Porque en todo caso, las obras que hagamos o dejemos de hacer, no me la va a juzgar Lolo. ¿No? Ni yo a la de Lolo. Cada uno dará cuenta. ¿A quién dará cuenta? Vamos a leer Romanos para terminar. ¿A quién dará cuenta cada uno de sí? ¿Qué dice la Escritura? ¿A quién daremos cuenta, Pablo? Vamos a leer en Romanos 14. Vamos a leer Romanos 14, 11 y 12. Y acá me falta algo porque estaba en 2 Corintios y me la pasé. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Está ahí. Cada uno de nosotros dará cuenta de lo que hizo a Dios. Voy a leer un pasaje que si vos lo tenés, buscámelo, lea, porque no sé, estaba en Corintios, 2 Corintios 5 me parece, pero no, me faltó poner el versículo. ¿Qué dice? Fíjense cómo dice, con respecto a juzgar y a obrar. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Está diciendo acá, dará cuenta a Dios de sí, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cristo, Jesús, es, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Porque Dios tiene, dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Están unidos. Cuando dice el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, ¿qué dice? ¿Serán qué? Una sola carne y ya no son más dos. No son tres. Son dos. Son uno. Ya no van a ser más dos, sino uno. La Trinidad es demoníaca. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque cada uno de nosotros tiene que tener en su corazón el deseo de agradar a Dios, hacer lo que Cristo nos pide.
entender que Cristo está viendo nuestra conducta. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros, el que intercede todo el tiempo por nosotros, sabe, ¿no? Y conforme a la voluntad del Espíritu intercede. Entonces, esto es importante para que nosotros demos el fruto que Él quiere. Y el fruto del Señor, fíjense que dice, va a manifestar las intenciones. ¿Con qué intención queremos nosotros hacer la obra? Y queremos dar fruto y amar. Por ejemplo, yo, si hoy les doy un mensaje, si quiero que escudriñemos la palabra, que conozcamos más a Cristo, es para que cada uno de nosotros realmente atesore a Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de la ciencia y la sabiduría, en Cristo. Para que amemos a Él, lo amemos, al amado. Algo increíble, el amado del Padre. Y el Padre nos dio a Cristo como esposo. Fíjense, a Cristo como esposo. Nos vamos a unir a Cristo. Y bueno, lo vamos a leer ahora porque ya el tiempo, pero en Apocalipsis, cuando dice al final del Apocalipsis, que Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el Cordero será la lumbrera, está presente, la luz. Todas esas cosas son preciosas, y para que nosotros, obviamente, todo lo que pedimos, dice el Señor, al Padre, en mi nombre. Yo lo haré, dice el Señor. Yo lo haré. Yo soy tu pastor. Yo te voy a dar. Pidan. Hasta ahora no le dice a los discípulos, hasta ahora no pidieron nada en mi nombre. En ese día conocerán que yo estoy en el Padre, y ustedes en mí. Esa relación, es decir, ¿cómo es que yo estoy unido a Cristo? El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice Romano. Hay una realidad espiritual. Y la realidad espiritual es que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora, llamar Señor Jesucristo, ¿qué implica? ¿Qué supone que estoy diciendo? Porque señores hay muchos señores. Dice, hay un solo Señor. Un solo Señor. Por eso dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Después lo dice, es una prerrogativa divina. Dios nuestro Salvador, lo usa Pablo y lo usa con respecto a Jesucristo. Por eso podemos acudir a Él confiadamente y servirle con temor y reverencia, porque Él es el que nos va a juzgar. Él es el que está mirando nuestro comportamiento, y lo que quiere Él son frutos de justicia, básicamente. Y está de la mano con la doctrina de Dios y la vida de justicia. O sea, si sobre este fundamento, sobre Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Salvador, uno sobreedifica, va a ser bien. ¿No? Por eso Pablo dice, para que vuestra sincera fidelidad a Jesucristo no sea corrompida, y sean extraviados, y terminemos sirviendo a otro Dios. A otro Dios. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás, ni te postrarás, ni le servirás. ¿Y nosotros a quién servimos? ¿Se entiende la unidad que hay del Padre y del Hijo, que es inseparable? ¿No? Porque dice, que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, no tiene a Dios. Búsquenlo en Juan, lean Juan si se quiere, y ahí ahonda más Juan todavía. Con respecto a ojo con los que los engañan, dice. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, y el que tiene al Hijo, tiene la vida y tiene a Dios. Si quieren la buscamos esa persona, pero bueno, luego va a seguir con la misma cosa. Mati. Quería leer un versículo, Zacarías 14:9 dice, el Señor será rey sobre toda la tierra, en aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Y fíjate, qué loco, bueno, en Filipenses dice,
el nombre de que somos salvos, por amor de mí mismo y para la gloria del Padre en el Hijo. En el Hijo. Bueno, hermano, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que la vale? Yo le doy gracias a Dios por el estudio y la profundidad con la que vos escudriñás las Escrituras. Particularmente, a mí me falta estudiar, pero respecto al Padre, yo tengo una diferenciación y de hecho hay también porciones de la palabra en la cual dice, por ejemplo, cuando le piden a los discípulos sentarse a su derecha y a su izquierda, Sí. dice, no es mi potestad, es de mi Padre. Y entiendo que el Señor no haría diferenciación si fuera lo mismo. Por algo hay un hijo. Obviamente, Hay una unión espiritual, pero por algo hay un hijo y un padre. como hombre, es indudable que es la sujeción de Jesucristo fue como hombre. Y no, y se comunica con su padre y le dice, te agradezco porque cuando resucita Lázaro. Sí. Padre, yo sé que, digo, es como para seguir indagando. La pregunta sería, discutiendo. el Hijo, ¿es nuestro Dios? Porque Pablo escribe en Romanos 9:5 dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, Pero para mí hay cosas que son parte del misterio. Claro. Si nosotros las racionalizamos, ya ahí entra. por eso dice el conocimiento del misterio de Dios el Padre y de Cristo. No podemos acceder a cosas que son, dice que hay cosas que son de Dios, dice, y hay cosas que yo se las he revelado, dice la Escritura. Pero en el sentido de que la autoridad final, la alabanza del que te dice, del que saca, ¿no? es de Cristo. Vos lo que querés es la palabra final, ¿no? El juez del universo. Por eso está para seguir largamente si uno tiene que hacerte un estudio. Pero vamos a dejar hasta acá. Y lo que sí, la parte clara es la vida de obediencia que agrada a Dios, dando frutos en toda buena obra, ¿verdad? Eso está claro. Porque claro, después lo otro, Dios nos va a revelar el día que estemos delante suyo. ¿Quién?